Hola otra vez, mi nombre es Alexis Novas, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y bueno, hoy vamos a estar eh, viendo la tercera parte de esta serie de videos sobre el ejercicio de la clase Range de Coding Dojo, asignación que puso el profesor Lorenzo Solano. Entonces, esta vez vamos a probar nuestro código utilizando el plan de pruebas que realizamos en el video número 1 y obviamente el código que codificamos en el video número 2. Entonces, aquí en la parte superior derecha tenemos nuestro editor de texto con el código, como pueden ver. En la parte inferior derecha tenemos la consola donde vamos a compilar y ejecutar. Y en la parte izquierda podemos ver nuestro archivo de Excel donde eh, donde redactamos tanto los componentes de la clase Range como hicimos los cuadros de prueba, el plan de prueba. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es probar cada uno de estos cuadros, cada uno de estos de estos componentes que se encuentran en nuestro plan. Entonces, primero aquí tenemos el componente range, el método range, que es nuestro constructor. Entonces, vamos aquí en el método main a instanciar esa clase. Vamos a llamar range R, new. Vamos a ponerle, eh, bueno, está bien así, new range. Y como saben, a nuestra clase range, nuestro constructor range, perdón, hay que darle un parámetro string que es el intervalo. Entonces vamos a empezar con el primero que tenemos aquí en nuestro plan de prueba, que es el intervalo cerrado 1,10. Y bueno, ya ahí tendríamos nuestro constructor realizado. Aquí instanciamos la clase range, utilizamos nuestro constructor para mandarle entonces el parámetro de string, que es el intervalo o la expresión que va a evaluar. Entonces tenemos aquí nuestro plan de prueba que esto da true, que en este caso da verdadero. Si queremos también nosotros podemos usar aquí, por ejemplo, un color. Un color. Listo, ese color nos va a servir para identificar cuando una prueba pasa y cuando no. Y el rojo nos va a servir para cuando identificar que una prueba no pasa. Entonces, se me puso esto un poco... Ok. Hola nuevamente. Hola otra vez, mi nombre es Alexis Novas, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y bueno, aquí estamos en la parte número 3 de la serie de videos sobre el ejercicio de Coding Dojo de la clase Range, que fue asignado por el profesor Lorenzo Solano. En este tercer video y último video, nosotros vamos a eh, probar nuestro código utilizando el plan de prueba que realizamos en el primer video y obviamente el código que escribimos en el segundo video. Entonces, como ven aquí en la parte superior derecha tenemos el código que escribimos, en la parte inferior derecha tenemos la consola, que es donde vamos a compilar y ejecutar, y en el lado izquierdo tenemos el archivo de Excel donde realizamos nuestro plan de prueba, así como también redactamos los componentes de la clase Range. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar a probar cada uno de estos métodos en nuestro
método dentro de nuestro método main. Bien, entonces el primer componente que tenemos es el constructor, el método range. Para eso vamos a instanciar la clase range. Y sabemos que a nuestro constructor debemos darle un parámetro que es el string o la expresión que va a estar evaluando. En este caso, en la primera, lo primero que tenemos en nuestro plan de prueba es 1,10 cerrado. Entonces ponemos 1,10 y aquí ya tendríamos nuestra clase instanciada y nuestro constructor recibiendo el parámetro del primer intervalo que vamos a probar, como lo pueden ver ahí. Entonces vamos aquí a nuestra consola para vamos a compilar. Primero vamos a guardar el archivo, ahora compilamos y ahora vamos a ejecutar. Ok, como ven, no hay ningún resultado, de modo que esto valida que la expresión que nosotros tenemos, o sea, cuando digo que no hay ningún resultado es que no tenemos ningún resultado en pantalla que nos confirme si el intervalo está bien o mal, pero esto ya lo hace internamente, simplemente dejándolo pasar, dejándolo crear como objeto. Pero en caso de que el intervalo fuese inválido, vamos a ver qué sucedería en ese caso, pero vamos a continuar probando con el siguiente que tenemos, que es el 2,8. 2,8 abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Vamos a guardar el archivo, compilamos y corremos. Como ven, tampoco aquí me aparece la confirmación diciendo así, perdón, tampoco aquí entonces aparece que el intervalo es inválido, por lo tanto entonces ese intervalo fue tomado correctamente. Es decir, que es un intervalo que sí existe, sí es correcto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ingresamos algo inválido, algún intervalo que no esté correcto? Es el caso del que sigue nuestro plan de prueba, que es el 1,1. 1,1 abierto por los dos lados y también tiene una letra incluida aquí. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Compilamos nuevamente, ejecutamos y como ven aquí me dice se ha ingresado un intervalo inválido que contiene letras. También podemos poner un poco, ver si podemos poner la consola un poco más, una letra más grande. Exactamente, mucho mejor. Ahora vamos a poner esto un poco más pequeño. Ok, ahí está mucho mejor. Entonces aquí tenemos, se ha ingresado un intervalo inválido que contiene letras, indicándome que ese intervalo es inválido y ya no, eso no lo va a reconocer como un rango de números válidos. Continuamos probando con el 4,2, que como habíamos dicho, el 4 es mayor que el 2, incumpliendo así una de las validaciones para que sea un rango válido. Por lo tanto, esto también me va a dar un error, o no error, perdón, sino que me va a indicar que el intervalo no es válido. Compilamos y ejecutamos. Como ven aquí me dice se ha ingresado un rango de números inválido. Luego de haber ejecutado el programa, el código me dice se ha ingresado un rango de números inválidos, indicando que este rango es inválido, el 4,2. Y por lo tanto ya para el método constructor ha pasado todas las pruebas que habíamos planteado correctamente con el resultado esperado. Continuamos entonces con el método contains. Para probar el método contains, vamos a dejar nuestro constructor por aquí. Y vamos a utilizar ese mismo objeto de la clase range, que es el objeto R. Vamos a llamarle ahora rango. Y
A ese rango vamos a llamar el método contains y vamos a decirle que nos indique, como dice en nuestra primera prueba, aquí donde está en nuestro plan de prueba, dice 4, el rango debe ser 4,7, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, 4,7, y quiere que le ponga como input al parámetro 5. Entonces, para poder ver este resultado como true o false, ya que es un booleano, vamos a imprimirlo por pantalla, por la consola. Listo, entonces vamos a ejecutar este código para poder visualizar su resultado. Y como ven, aquí dice true, cumpliendo así la prueba, es decir, el 5 sí está contenido dentro de ese rango, que era lo esperado. Así podemos probar con el siguiente, que se queda aquí el mismo rango y me pide que ponga aquí que si contiene el 7. Damos aquí, compilamos y ejecutamos, también true, porque sí está contenido. Ahora me pide aquí que cambie el rango y que ponga 1,20, 1,20. Bien, y ahora me dice que me pregunte, ¿verdad?, al método que le dé el parámetro de 21. Y esto debería darme falso porque no está contenido. Vamos a ver si funciona correctamente. Vamos a ejecutar, primero a compilar y luego ejecutar aquí nuestro programa. Bien, como ven, el resultado es falso porque no está contenido. Hasta ahora la prueba va muy bien y está cumpliéndose como lo esperábamos. Vamos a continuar. Ahora pide que a ese mismo intervalo, ese mismo rango, le pida al método contain si contiene el -1, que debería dar también falso. Vamos a compilar, luego ejecutar. Como ven, el resultado es falso. Por lo tanto, entonces, la prueba del componente contains, del método contains, pasó correctamente. Vamos a continuar entonces a probar el método doesNotContains, que sería muy parecido al contains. Simplemente aquí cambiamos el método y vamos a ver qué nos pide el plan de prueba. Dice que primero evaluemos el rango -2,6, dice aquí. 2,6. -2,6 abierto por los dos lados. Entonces me pide primero que pida si no contiene el -1. Y claramente sí lo contiene. Por lo tanto, este resultado va a ser, si does not contains. Ok, aquí en nuestro plan de prueba, por lo que me di cuenta, tenemos un pequeño error. Y es que el método doesNotContains me tiene que dar true cuando el input no lo contiene realmente. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto. Un momento, esto aquí. Parece que en algún momento lo cambié sin querer. Vamos a arreglarlo rápidamente. Y estos resultados, 16 y 3 van aquí. Y -1, 4 van aquí. Bien, ahora sí lo tenemos correctamente. No sé qué pasó ahí, se movió, tal vez le di para atrás en algún momento, pero bueno. Entonces, evaluamos aquí nuevamente. Bueno, vamos a quitar estos cuadros aquí que se me pusieron.
Vamos a darle a aquí donde dice no border. Bien, ahora sí, estamos listos. Bien, entonces continuamos. Ahora lo que vamos a ver es como estábamos viendo, el método doesNotContains. Vamos a confirmar si el 16 está contenido en el rango 10,15, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces, como el 16 no está contenido, entonces me va a dar como resultado un true. Vamos a poner aquí 16. Vamos a compilar y ejecutar. Y como ven me da true, siendo así que el 16 no está contenido en el rango 10,15. Continuamos entonces verificando si el menos 3 está contenido aquí. Claramente no está contenido, por lo tanto, eso también me va a dar true. Compilamos y ahora ejecutamos y también me da true, cumpliendo así la prueba de los positivos. Ahora vamos a ver los casos negativos. Entonces me dice aquí que ponga el rango menos 2,6 abierto por los dos lados y me dice que pregunte si no contiene el menos 1. Como si lo contiene, entonces me va a tirar un falso. Y aquí lo tenemos que da false. Ahora vamos a probar entonces si el 4 está contenido ahí. Como sabemos que sí, me va a tirar también un false. Vamos a compilar. Corremos y también false. Bien, ahora ya tenemos todo el método doesNotContains probado y todas las pruebas salieron como lo esperado. Bien, ahora vamos a probar el método, el componente allPoints, que devuelve una lista con todos los puntos. Para eso nosotros vamos aquí a crear una lista. Poner aquí points, lista points, una lista de enteros que va a ser igual al rango, objeto rango punto, y llamamos entonces aquí al método. Y aquí tenemos la lista guardada. Para nosotros imprimir cada elemento de la lista podemos usar un for each. Y decimos entonces que para cada entero, para cada entero number en la lista points, me lo escriba por consola, me lo imprima por consola. Aquí ponemos number. Bien, entonces el primer intervalo que me dice que ponga para probar es el intervalo 2,7, cerrado por los dos lados. 2,7. Bien, entonces déjame ver si todo está listo. Sí. Bien, entonces, por consola deberíamos tener la lista de números que contiene el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los números contenidos en este intervalo. Vamos entonces a compilar y luego entonces a ejecutar. Como ven, aquí lo tenemos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los números contenidos dentro de ese intervalo. Continuamos entonces realizando la prueba, pero ahora el intervalo 9,16 abierto por los dos lados. 9,16 y me dice que, ok, 9,16. Entonces ahora nosotros deberíamos tener por pantalla la lista de números 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a guardar aquí el archivo, compilamos nuevamente y ejecutamos. Como ven, aquí tenemos 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y tenemos el 16 incluido.
Ok, entonces aquí identificamos que una de los casos que deberían ser positivos falló, porque el 16 no debe estar incluido. Entonces vamos a verificar rápidamente qué sucedió en el código. Vamos a verificar primero cuando el programa identifica los lados para saber si están abiertos o cerrados. Aquí lo estamos viendo. Ok, eso está correcto aquí. Vamos a ir al método allPoints a ver qué sucedió ahí. Points. Ok, simplemente retorna la lista que está aquí. Vamos a verificar esta parte de aquí. Si es abierto, abierto. Ok, comprobemos aquí. Si tenemos, por ejemplo, el intervalo que estamos probando, que es 9,16. Entonces 16 menos 9 son 7. Por lo tanto aquí serían 7 números y están incluidos entre el 9 y el 16. ¿Cuántos números hay? Está el 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y 15 deberían ser. Ok, ya encontré el fallo. Está aquí de que nosotros debemos de restarle uno más cuando los intervalos son abiertos por los dos lados. Aparte de esta resta, right number menos left number, tenemos que entonces restarle un menos 1 aquí. Y ya esto debería resolver ya el problema de que cuando los dos lados tienen intervalos abiertos, o sea, lados abiertos, entonces no me imprima el último, el límite derecho. Vamos a probarlo nuevamente, entonces esperemos que eso haya arreglado el error. Salvamos aquí el archivo, compilamos y ahora ejecutamos. Efectivamente ese era el error, gracias a Dios. Entonces aquí tenemos la lista de números correspondientes, que son 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora sí, entonces la prueba pasa. Vamos a probar ahora con el intervalo 5, 5,1. El intervalo 5,1 está abierto por la derecha. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros pedimos la lista de puntos de ese intervalo que realmente es inválido. Vamos a compilar y luego ejecutamos. Como ven, aquí me dice se ha ingresado un rango de números inválido, indicando que esto es falso. No se puede dar la lista de ese rango debido a que el número izquierdo, el límite izquierdo es mayor que el derecho. Y la última prueba que tenemos en el método list es al intervalo 8,4. El lado del 4 está cerrado y el lado del 8 está abierto. Y vamos a ver qué pasa si nosotros pedimos la lista de números que se encuentran dentro de ese intervalo. Compilamos y ejecutamos. También me dice se ha ingresado un rango de números inválido, indicando lo mismo que el anterior, que ese rango de números es inválido. Y es debido a que el límite, izquierdo es mayor que el derecho. Y aquí entonces concluimos con las pruebas para el método list. Y además de esto tuvimos un plus que fue que pudimos identificar un error y resolverlo. Ok, continuamos entonces probando el método contains_range. Entonces el método contains_range podemos probar de la siguiente manera. Ya no vamos a necesitar esta lista por ahora, pero sí vamos a necesitar instanciar nuevamente la clase range para crear otro rango. Vamos a decir que el segundo
que se llama rango 2, por ejemplo. Este es el rango 1 y ahora este es el rango 2. Y vamos a decir new range. Bien, entonces nosotros aquí vamos a comparar dos rangos y me va a decir si uno contiene el otro. Vamos a ver cuáles son los dos rangos que se quieren comprobar. En el primer caso está el rango -1 cerrado por la izquierda y 6 cerrado por la derecha. Y en el segundo está 0,4. 0,4. Bien, entonces ahora para realizar para buscar poder realizar esta validación, entonces decimos rango 1 punto, llamamos el método contains_range y le damos por parámetro el objeto range con el que queremos compararlo, que en este caso es rango 2. Rango 2. Y esto me va a dar un booleano, por lo tanto, para yo poder ver ese resultado por pantalla, vamos entonces a imprimirlo por consola. Vamos a ponerlo por aquí. Y listo. Entonces, esta prueba debería dar true, debido a que el rango 0,4 si está contenido, si está dentro del -1,6. Vamos a compilar, a ejecutar y como ven aquí me da el resultado de true. Entonces vamos al siguiente caso, que -3 cerrado, 10 cerrado, 10 cerrado, y el otro rango es 1,6, 1,6 cerrado, 1,6 cerrado. Listo. Vamos a guardar, compilar y ejecutar y confirmar que la respuesta es true. Como ven, aquí tenemos un true indicando entonces que estos dos intervalos sí está dentro de otro. El rango 2 sí está dentro del rango 1. Entonces continuamos con la siguiente prueba, que sería 4,20 y 2,3. Vamos a ponerlo aquí, el intervalo 4,20 y el 4,20 y el 2,3. Como el 2,3 no está contenido dentro del rango 4,20, exacto, como el 2,3 no está contenido dentro del rango 4,20, entonces me va a dar como resultado un false. Vamos a compilar. Y ahora ejecutamos. A ver, aquí me está dando un error. Ok, ya hemos podido identificar el error. Era simplemente que aquí habíamos puesto mal el intervalo. Pusimos un paréntesis de más. Si lo quitamos, ya ahora sí podemos seguir confirmando. Guardamos aquí, compilamos y luego ejecutamos el código. Como ven, me da false. Y la última prueba del método componente contains_range es el rango 28, 40 cerrado y 5,29 cerrado. 5,29 cerrado. Está abierto por la izquierda. Listo, así. Confirmamos que estén bien los intervalos. Correcto. Bien escritos. Y ahora entonces compilamos. Y corremos. Como ven, da false. Por lo tanto, ya las pruebas, todas las pruebas del método contains_range pasan con el resultado esperado satisfactoriamente. Entonces, continuamos con el método doesNotContainsRange, que hace lo contrario al método contains. Va a indicar true cuando el rango no esté contenido dentro de otro. Entonces probamos con el primero que tenemos aquí en nuestro plan de prueba, que es 2,5 cerrado y 1,10 abierto. Entonces, como el 1,10 no está incluido
completamente dentro del 2,5 cerrado. Entonces esto va a dar true porque no lo contiene, que eso es lo que busca el método doesNotContains. Es decir, que devuelve true si no lo contiene. Entonces guardamos aquí, compilamos, ejecutamos y como ven me da, me da true. Al parecer hay un error. Vamos a verificar qué sucedió. Bien, ya encontramos el error que nos estaba dando y por qué, y era simplemente porque aquí estábamos usando el método que no era. Estábamos usando doesNotContain en vez de doesNotContainsRange, que es el que queremos, que recibe el objeto de tipo range, y el otro doesNotContains recibe un entero. Entonces ahora sí podemos confirmar entre el rango 2,5 y el 1,10 que este resultado, como no se contienen entre sí, entonces da true. Recordemos que el método doesNotContainsRange lo que dice es que si no lo contiene uno dentro de otro, entonces no, este va a tirar un true, y si lo contiene tira un false. Entonces vamos a compilar y ahora vamos a correr y aquí me da el true. Entonces ahora vamos con el siguiente intervalo que sería 10,20. Ponemos aquí 10,20. Y ahora 5,21. Y cerrado por la derecha. Guardamos. Compilamos y ejecutamos. Y aquí tenemos el true esperado. Seguimos entonces con la siguiente prueba, que es menos 10,0. Menos 10,0 y menos 1,0. Como menos 1,0 sí está dentro del rango menos 10,0, entonces va a tirar un false porque sí se contienen entre sí. Entonces compilamos, corremos y aquí tenemos el false y probamos ya con el último de este método. 5,9 tenemos aquí y el intervalo 2,8. 2,8 guardamos aquí, compilamos, corremos y aquí tenemos un 5,9, 2,8. Un momento. Esto debería dar false. Denme un momento para revisar. El 2,8. Ok, el 2,8 no está contenido en el 5,9 completamente. Entonces esto me está tirando true. El método está correcto. Realmente está mal aquí en el plan de prueba, pero el método está correcto. Entonces aquí en el plan de prueba vamos a cambiarlo y vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el 7, por ejemplo, 7,2 cerrado. Y vamos a poner uno que si contenga, por ejemplo, el 4, perdón, este intervalo está mal, es 2,7. Vamos a poner aquí el 4,6, por ejemplo. Ponemos 2,7 y 4,6. Cerrado aquí, cerrado también aquí y cerrado también aquí. Bien, entonces como el 4,6 sí está contenido dentro del 2,7, ahora sí es válido que, perdón, aquí sigue dando un... Déjenme compilar y ejecutar. Ahora sí, entonces ahora recibimos el false, debido a que
el 4,6 sí está contenido dentro del 2,7 y entonces el método doesNotContains lo que me indica es un true cuando no lo contiene. Bien, ahora sí. Entonces ya pudimos arreglar aquí una que estaba mal en el plan de pruebas. Eso es bueno. Y ya las demás están totalmente confirmadas. Entonces acabamos con la comprobación del método doesNotContainsRange. Continuamos entonces probando el método endpoints. Y para probar el método endpoints, vamos a dejar esto por aquí abajo. Antes vamos a hacer una pequeña validación donde digamos que el rango 1 punto, donde vamos a verificar que el número, perdón, el límite izquierdo de el rango que estamos nosotros evaluando sea menor al límite derecho para confirmar que es un intervalo válido, aunque eso también lo hace nuestro constructor, pero en este caso nos vamos directamente al string que nos están mandando. Entonces, para esa confirmación vamos a tener una condición y la condición es, entonces sería rango 1, por ejemplo, left number es menor que rango 1 punto right number, exactamente, right number. Bien, ahora sí. Entonces, ya no vamos a necesitar por ahora el rango 2, vamos a comentarlo. Y bien, entonces si sucede esto, entonces ahora sí nosotros vamos a decir rango 1 punto endpoints y esto lo vamos a guardar en un arreglo de enteros, vamos a llamarlo así mismo endpoints igual a ese arreglo de enteros y luego entonces imprimimos que the endpoints son los límites are, y aquí vamos a poner los endpoints. Entonces en el arreglo endpoints que nosotros tenemos guardados los valores que me devuelve la función endpoints, tenemos la posición 0, el límite izquierdo, y tenemos en la posición 1 el límite derecho. Listo, entonces si ejecutamos esto con el primer rango que nos da en nuestro plan de prueba, que es 5,10, el resultado de los límites debería ser ese, 5,10. Entonces vamos a compilar, ejecutamos y esto nos da false, false no puede darme. The endpoints are, parece que no compiló bien, vamos a compilar nuevamente. Está pasando algo, dice aquí, bueno, dice no protection level. Ok, este es el error. Left number está privado y right number también. Esto no es necesario que esté privado. Vamos a entonces nosotros compilar. Y aquí me dice the endpoints are 5 and 10, 5 y 10, que es la respuesta que nosotros esperábamos. Continuamos entonces con la siguiente prueba, que es 3,7 cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Y este rango sabemos que contiene los números 3, 4, 5 y 6. Perdón, me confundí de método, estamos buscando los endpoints. Entonces los endpoints son 3, que como es cerrado de ese lado, y 6 porque el 7 no nos incluye. Bien, ahí está. Correcto.
Entonces continuamos con el siguiente intervalo en nuestro plan de prueba, que es 9, menos 1. 9, menos 1. Entonces compilamos y corremos. Y como ven, me dice que se ha ingresado un rango de números inválido. Como dijo aquí en nuestro plan de prueba que íbamos a recibir. Porque ese rango de números es inválido debido a que el límite izquierdo es mayor que el derecho. Continuamos entonces con la siguiente prueba, que sería 10 con el abierto. Y 2 como límite derecho cerrado. 2 positivo. Guardamos aquí, compilamos y corremos. Y como ven, me dice se ha ingresado un rango de números inválidos. Lo mismo que el anterior, es un rango de números, es un intervalo inválido. Y ya entonces aquí acabamos de probar el método endpoints, componente endpoints. Continuamos entonces con el método overlaps, que me va a decir entonces, me va a dar como output true or false, true o falso, dependiendo de si un rango se intersecta, o sea, cualquier elemento de un rango se intersecta con cualquier elemento de otro rango. Si hay una o más intersecciones, va a tirar true. Si no hay intersecciones, va a tirar false. Entonces, para esto necesitamos otra vez el rango 2, el objeto rango 2. Y ya podemos quitar esto de aquí. Y decimos entonces rango 1.overlaps range. Rango 1.overlaps range, decimos rango 2. Y esto, como es un booleano y queremos verlo en pantalla, vamos a imprimirlo. Y vamos entonces a darle los intervalos que están en nuestro plan de prueba. El primero es 2,4 cerrado. 2,4 cerrado. Y entonces lo comparamos con el 1,9 abierto. 1,9 abierto. Listo, entonces este resultado debería dar true debido a que el intervalo 1,9 sí hay una intersección, debido a que el número 2, 3 y 4 sí están en el rango 1. Entonces guardamos aquí, compilamos y corremos. Y como ven, da como resultado true. La siguiente prueba entonces sería con el intervalo 1,5 y el intervalo 2,4. 2,4. Guardamos aquí, compilamos, corremos y recibimos como resultado true, que es lo esperado. Vamos ahora a probar con el 3,7 y el 10,12. 10,12. Cerrado por los dos lados, 10,12, 3,7. Como el 10,12 no tiene ninguna intersección con 3,7, entonces esto debería de devolver false. Compilamos y corremos y aquí tenemos el false, indicando que esto es falso. Y bien, la última prueba del método overlap sería con el 2,8, intervalo 2,8. Y el intervalo 8,19. 8,19. Correcto, 10,2,8 y 8,19 debería entonces dar false porque el intervalo 8,19 no está, el intervalo 8,19 con el 8 cerrado no está dentro, ni tiene ninguna intersección, perdón, es lo correcto, que no tiene ninguna intersección con el intervalo 2,8 con el 2 cerrado. Debido a que, fíjense que incluso tenemos un 8 aquí, pero este 8 está abierto, quiere decir que el 8 no se cuenta, sino que el límite aquí derecho es un 7 y el 8 aquí sí se cuenta, por lo tanto no cuenta como una intersección. Esto debería dar como resultado false, que es lo que tenemos aquí. Y el método overlaps pasa satisfactoriamente las pruebas dando el resultado esperado.
Y ahora tenemos el método, el penúltimo método, que es el método equals. Equals me va a decir entonces si un rango es igual a otro, si contiene los mismos números, si son totalmente iguales. Si son totalmente iguales, retornará true. Si no son iguales, retornará false. Entonces, para esto nosotros vamos a tener rango 1 y rango 2 para poder comparar igual. Y aquí vamos a llamar entonces al método equals. Y eso sería entonces probar con los primeros que tenemos aquí en nuestro plan de prueba. Sería menos 1,8 con, obviamente, menos 1,8 para verificar que son iguales y que tienen los mismos elementos. Bien, guardamos ahí, compilamos y déjenme ver, ok, me tiro false aquí porque aquí escribí mal y puse un paréntesis en vez de un corchete. Guardamos, compilamos nuevamente, corremos y ahora sí tenemos el true. Correcto, entonces ahora probamos 9,16 9,16 con 9,16. Aquí esto va abierto. Compilamos y corremos. Aquí tenemos el true. Y entonces continuamos con, ahora vamos con las pruebas que son negativas. 7,2 tenemos aquí con 1,4. 1,4 y aquí esto va abierto. Como no son iguales, entonces va a retornar false. Compilamos, perdón, nuevamente aquí y corremos y aquí tenemos false. Y además de esto, podemos visualizar que me dice que se ha ingresado un rango de números inválido ya debido a que el rango 7,2 no es válido porque el límite izquierdo es mayor al derecho. Entonces eso aparece aquí en pantalla porque es una de las validaciones que tenemos en nuestro constructor. Y ahora entonces continuamos con la última prueba del método equals, que sería menos 2,15 cerrado y 3,7 cerrado. Compilamos, ejecutamos y es falso. Entonces el método equals pasa las pruebas satisfactoriamente dando el resultado esperado. Ahora probamos el último método que es not equals, que hace lo contrario del método equals. Cuando no son iguales los rangos, entonces retorna true, y cuando son iguales retorna false. Entonces aquí tenemos 7,2, nuestro primer caso, 7,2 y tenemos 1,4 por aquí. Guardamos, compilamos y corremos. Y me dice, se ha ingresado un rango de números inválidos porque 7,2 es un rango inválido. Y también me dice que es true porque son diferentes rangos. O sea, son diferentes cosas que se pusieron aquí. Entonces, seguimos con el siguiente que es menos 2,15. Menos 2,15 cerrado. Y menos 1,8. Menos 1,8 cerrado aquí, cerrado aquí. Como no son iguales, entonces eso también va a retornar true. Y también me dice se ha ingresado un intervalo inválido que contiene caracteres no deseados. Esto debido a que fíjense que aquí puse un paréntesis de más. Eso fue sin querer. Ahora compilamos nuevamente y deberíamos obtener solamente el true. Menos 2,15, perdón, es que ingresé el que no era. Aquí va 3,7. 3,7. Ok, correcto, ahora sí. Se probamos, compilamos y exacto, y da true.
Correcto, entonces seguimos con el que sigue, que es menos 1,8 cerrado. Y el menos 1,8 cerrado, que son iguales. Entonces aquí, como ya el método detecta que son iguales, va a retornar false porque no cumple con la condición del not equals para dar el resultado como true, porque solamente retorna true cuando los dos rangos no son iguales. En este caso, como son iguales, va a retornar false, o debería retornar false. Entonces corremos aquí y retorna false, como lo vemos. Y el último, entonces, la última prueba de todo este plan de prueba que estamos viendo sería 9,16. El 16 está abierto. 9,16 con el 16 abierto. Guardamos aquí, compilamos, ejecutamos y da false. Y entonces el método not equals pasa las pruebas satisfactoriamente con el resultado esperado. Y así entonces probamos ya nuestro código, incluso tuvimos oportunidad de realizar mejoras y corregir errores, que de esto es que se trata todo ese asunto. Y también ejecutamos en consola para ver los resultados individualmente de cada método y probamos nuestro plan de prueba teniendo todas las pruebas que habíamos planteado ejecutadas, comprobadas satisfactoriamente. Entonces, esto fue todo sobre el ejercicio de la clase Range de Coding Dojo, asignado por el profesor Lorenzo Solano para la clase de tendencias de desarrollo de aplicaciones, donde hubo todo un proceso de primero crear el plan de prueba, el que están viendo en pantalla, luego codificar todos estos métodos con sus parámetros y salidas, y luego entonces explicar lo que estamos explicando en este video, que es el último, donde vimos, probamos todos los casos positivos y negativos de cada componente o método de nuestro plan de prueba. Entonces, muchas gracias, esto fue todo. Nos vemos en la próxima.